Liturgia eucarística. Si la primera parte la llamamos liturgia de la palabra, es porque el centro de ese movimiento era la palabra de Dios. En este momento llamamos liturgia eucarística porque el centro de este momento es precisamente la Eucaristía. Es decir, el pan consagrado, Jesús presente en el pan y en el vino consagrado. Ahora, este momento de este nombre o de este momento es que se extiende la palabra, lo que nosotros definimos como completamente la Eucaristía. No podemos entender el día de hoy solamente la Eucaristía como este segundo momento. Tristemente, en la misa anterior, la misa en latín, usualmente llamaban a la primer parte, a la liturgia de la palabra, la misa de los infieles. Y la segunda parte la llamaban la misa de los fieles. Porque antiguamente, y eso era algo muy triste, ¿verdad? Un fiel pudiera llegar tarde a la misa y podía como quiera participar de la Eucaristía. Incluso todavía en los lugares donde se celebra la misa en latín, ¿verdad? Justo en el momento del ofertorio hay una campana, ¿verdad? Que suenan para que las personas que estaban haciendo otras cosas dejen de hacer lo que estaban haciendo y ahora sí pongan atención porque ahora viene la misa de ellos. Hoy no lo entendemos así porque tampoco así fue en el principio. Yo sé que en los primeritos años, los primeros cristianos, la liturgia de la palabra solían tenerla en las sinagogas o en el templo, predicaban en un lugar y después se reunían en las casas para la fracción del pan, para la liturgia eucarística. Pero esa separación inmediatamente se corrigió y desde los primeros años, pudiéramos decir, después de algún par de años, inmediatamente empezaron a juntarla con la palabra de Dios porque se veía importante y necesario que el primer banquete de la palabra de Dios inmediatamente estuviera unido al banquete de la Eucaristía. No se podía recibir el cuerpo de Jesús sin antes recibir su palabra, pues Él mismo es el que se nos ofrece en estos dos alimentos de su palabra y de su cuerpo. De ahí que el día de hoy, ¿verdad? Nosotros afirmamos y decimos que no pudieras comulgar si no vives la liturgia de la palabra, como lo hemos estado diciendo desde el canto de entrada y desde antes, ya te tienes que ir preparando para este momento. Pero es este momento, la liturgia eucarística, la que le da el nombre a la celebración completa. Ahora, la celebración completa ha recibido muchos nombres a lo largo de la historia. El nombre más propio o más conocido en los libros, en los libros litúrgicos o en los libros de la iglesia es Eucaristía, que significa acción de gracias. El nombre más coloquial entre nosotros es el nombre de misa, porque precisamente en la celebración eucarística en latín, el sacerdote para terminar decía misa est, que da la idea de continúa con la misión. Eso es lo que significa la palabra misa, misión. Y es que resulta que las personas, al no tener una misión o al no tener un propósito, al no tener una razón de vivir, en la Eucaristía encontraban su misión. Por eso, al terminar la celebración, el sacerdote les decía, continúen con la misión. Y así se le empezó a llamar coloquialmente a la celebración eucarística como misa. Ahora, son cuestiones de palabras, de terminología. En realidad, no afecta cómo lo llames. Lo que sí afecta es cómo lo vives. El nombre más antiguo que nosotros tenemos para la celebración eucarística es la Cena del Señor, porque es precisamente así como San Pablo lo llama en su carta a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 20. Ahora, también hay otras partes en donde antiguamente se les llamaba simplemente como liturgia, así. A la Eucaristía o a la Cena del Señor, también muchos cristianos, los primeros cristianos empezaron a llamarlo como liturgia, porque la palabra liturgia son una serie de pasos ordenados y sistematizados que tienen como finalidad alabar a Dios y santificar al hombre. Y eso solamente lo encontramos
en la liturgia, en la misa. También algunos cristianos lo llamaban como culto, haciendo referencia a lo del Antiguo Testamento, porque culto también es una serie de pasos ordenados y dictados por la autoridad competente para glorificar a Dios y santificar al hombre. Ahora, otros nombres que nosotros conocemos es como sinaxis litúrgica, asamblea eucarística, otros cristianos lo llamaban colecta, porque era la congregación reunida quien celebraba esta misa. Fíjate que al principio, no se celebraba la Eucaristía de manera privada. Siempre tenía que estar el pueblo reunido. Después hubo un momento en la iglesia, o sea, cuando se celebra la misa en latín, la misa tridentina, la misa que a lo mejor nuestros abuelos celebraron, ahí sí se ponía el énfasis de que podía celebrarla el sacerdote solo, ¿verdad? E incluso no existe la concelebración. Por eso las iglesias antiguas tienen muchos altares, porque no había dos sacerdotes celebrando la misma Eucaristía. Cada sacerdote tenía que celebrarla separado. Y en los seminarios o en los santuarios donde había mucho sacerdote, pues había varias misas sucediendo simultáneamente. Afortunadamente el Concilio Vaticano II volvió a la raíz y nos da la posibilidad de que seamos 2, 3, 4, 5 sacerdotes celebrando la Eucaristía al mismo tiempo como los primeros cristianos, a quien también llamaban a la celebración eucarística colecta, porque es precisamente una congregación la que celebra. También se les conoce como el cuerpo de Jesús ofrecido al Padre. También algunos lo llamaban como ofrenda, don, oblación, o la palabra anáfora, que significa elevación. También otros cristianos, como en tiempo de San Cipriano y San Agustín, la refieren como el sacrificio, porque es Jesús quien se ofrece como sacrificio por nosotros. También en algunos otros documentos, como en la Acta de los Mártires, escuchamos o leemos mucho que se refieren al sacrificio eucarístico como el Dominicum, porque eso era lo que sucedía y celebraban de una manera muy especial en el domingo. También se refieren como lo santo, como los misterios sagrados o el misterio de la fe. La experiencia es la misma, el estar con el Señor. Ya sea que lo llames la fracción del pan, que lo llames Eucaristía, que lo llames Cena del Señor, que lo llames la misa. La idea es lo mismo, el reunirnos y celebrar nuestra fe, el recibir a Jesús. En este momento estamos entrando ya al momento donde le vamos a ofrecer a Dios lo mismo que Él nos ha dado, a su propio Hijo. ¿Y cómo se lo ofrecemos? Pues por mandato de Jesús, que nos mandó que precisamente le entregáramos al Padre a Él mismo, en la fracción del pan, en el pan y en el vino consagrado, que se convertirá también en nuestro alimento. La presencia real de Jesús entre nosotros.